Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infórmate con Ana Jiménez y Danilza Vargas. Una semana cargada de muchas informaciones. ¿Danilza? Así es, sean todos bienvenidos a este programa. Esperemos que este recuento que vamos a hacer de la semana pues sea de su provecho. Vamos a ver el contenido para este fin de semana. Tengo una niña de 8 meses y mantengo a mi mamá. En breve el camión estará pasando por este lugar para recogerlo. El problema mayor que tienen ellos es que se resuelve el problema de la cañada que se desbordó. La planteada colocaría en mayor desventaja a los industriales dominicanos. Y en esta pasada semana grandes estragos causó el huracán Matthew en el país, donde al menos 4 personas, incluyendo 2 niñas, perdieron la vida y alrededor de 40.000 fueron desplazados producto de las inundaciones, provocada por el fenómeno que a su paso ocasionó daños a la agricultura. Nuestro compañero José Torres nos dice más en la siguiente historia. Saludos Ana, Danilza y con ustedes a todo el público de Infórmate, que cada fin de semana se da cita con su espacio. Tal como adelantaban, el huracán Matthew, que se sintió como tormenta en la República Dominicana, dejó a su paso muertes, heridos y daños. Veamos. El Centro de Operaciones de Emergencia confirmó que 4 personas murieron por deslizamientos de tierras producidos por las lluvias del huracán Matthew. El general Juan Manuel Méndez, director del COE, localizó a las víctimas en los barrios de Capotillo, donde murieron 2 niñas de 8 y 10 años, La Puya de Arroyo Hondo, donde murió un niño de 5 años, y en Mano Guayabo, donde murió el oficial retirado Guarín Elías Sena, de 53 años. Una pared, mejor dicho, que cayó en La Puya de Arroyo Hondo anoche, un menor de 5 años, los 2 que ocurrieron en Capotillo, y el militar retirado que murió también por un deslizamiento en Mano Guayabo. Las niñas de Capotillo se encontraban durmiendo solas en su casa al momento de la tragedia, ya que su madre estaba trabajando y su padre se encuentra detenido por supuesto tráfico de sustancias prohibidas. ¡Ay, Luis, Dios mío, mi tía! ¡Luis, yo te lo quiero para mi tía! Y yo lo único que pido es que le den una oportunidad a mi tío para que por última vez vea a sus 2 hijas, que él está preso en La Victoria y él se siente muy, muy mal. Entonces la segunda de las 2 que murieron, estaba una viva que no, y murió en el camino, porque el 911 se paró allá a la entrada del túnel, porque no entra aquí. El desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierras, se ha constituido en una llaga para los dominicanos. Más de 39.000 personas fueron desplazadas a casas de familiares y amigos. De este grupo, 1.252 hacia albergues oficiales, 1.700 viviendas afectadas, 25 viviendas destruidas y 54 comunidades incomunicadas debido a las lluvias provocadas por el huracán Matthew. Los casos más sonoros fueron la destrucción del puente que comunica Guaricanos con El Torito y la inundación de un tramo de la autovía de Samaná. De Obras Públicas, por instrucciones del presidente, quería hacer el trabajo y aquí está. Así que en nombre del municipio de Santo Domingo Norte, específicamente del sector de los Guaricanos, le damos las gracias. Los daños también se hicieron sentir en la agricultura. En el sector agropecuario, gracias a Dios, hay que decir, no tenemos ningún evento importante ahora. Es normal que cuando llueve un arroyo, un río, una cañada se desborde y entre a un sembradío, pero cuando esa cañada baja inmediatamente desaparece y los daños ya no están. Solamente tenemos entre 1.000 tareas de PRODEVADE, un proyecto de lo que está manejando el gobierno en el sur, que fueron afectadas menos de un 0.25%. Los efectos del huracán provocaron alrededor de 900 muertos tras su paso por el Caribe, afectando República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, entre otros. Mientras que este fin de semana se espera que el huracán categoría 4 afecte a los estados de la Florida y Carolina del Sur, los cuales han sido declarados de emergencia por el presidente estadounidense Barack Obama, y donde más de 1.500.000 personas han sido evacuadas como medida preventiva. Destacar la labor realizada por el gobierno dominicano y por el Centro de Operaciones de Emergencias para prevenir las pérdidas de vidas humanas durante el paso del huracán Matthew sobre el territorio nacional. Pese a que murieron 4 personas,
pudieron ocurrir hechos lamentables que gracias a la ardua labor de estos organismos se pudieron evitar. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias a Torres. Y a propósito de los efectos causados por Matthew en el país, el pasado jueves el presidente Danilo Medina también visitó la comunidad de Vicente Noble en Barahona, esto para conocer de primera mano los estragos que causó en esa demarcación las lluvias causadas por el huracán. El gobernante, que viajó acompañado de los ministros administrativos de la presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, también visitó las comunidades de Jaquimelle y El Peñón, también en Barahona. Vamos a ver. El problema mayor que tienen ellos es que se resuelve el problema de la cañada que se desbordó. Ya Obras Públicas hizo el estudio, lo vamos a desviar para hacer lo que desemboca la cañada en el río Yaqui. Los residentes sacaron agua y lodo de las viviendas que resultaron inundadas por el desbordamiento de varios arroyos, entre estos el Buringa, producto de las lluvias que cayeron en esa zona del país. Bastante, sobre todo la zona sur fue la más afectada por este huracán. Definitivamente, Danilza, que siempre que, o en los últimos tiempos, cuando han ocurrido este tipo de fenómenos en el país, tenemos que decir que nuestras autoridades en ese aspecto han avanzado bastante. El Centro de Emergencia, el COE, la Defensa Civil, Obras Públicas y todo lo que tiene que ver con este tema, pues trabajan de una manera que por suerte no han permitido que ocurran más desgracias en nuestro país. Anteriormente no sucedía lo mismo. Cuando meteorología te decía a ti que venía un fenómeno, nunca llegaba, contrario a lo que pasa ahora. Bueno, la verdad es que lo ideal hubiese sido que ninguna persona perdiera la vida en medio de todo esto. Lamentable son cosas y sobre todo de la pobreza que la gente no la puede controlar porque no tiene forma. Si ellos tuvieran la forma a lo mejor de no vivir en una vivienda tan vulnerable, no lo hicieran. Esa es la realidad. Pero la verdad es que en el país se ha aprendido mucho, sobre todo las autoridades. Yo creo que aprendieron bien la lección de cuando, recordemos, el país fue azotado por el huracán George, que todo lo que pasó en ese momento fue porque agarró a la nación desprevenida. Primero, comenzando por las autoridades que en ese momento decían que no, que ese fenómeno no iba a tocar tierra dominicana y fue todo lo contrario. Atravesó el país medio a medio y recuerden todo lo que pasó. Entonces, ahora, aunque un fenómeno, la trayectoria que tenga no es de afectar al país directamente, aquí todos los organismos de socorro se ponen en alerta inmediatamente. Eso está muy bien. Definitivamente, que se ha avanzado bastante y siempre tenemos que destacar esta parte de nuestras autoridades. Tú sabes que debido precisamente al fenómeno y tomando las precauciones del lugar en esta pasada semana, cuando se anunció la llegada de Matthew aquí al país, que por suerte no entró directo a República Dominicana, sino que se trasladó o cruzó por encima y llegó a Haití, nuestros hermanos vecinos. Pues debido a, o tomando las precauciones del lugar, se suspendieron las clases. Se anunciaron que nuevamente se abrían este jueves. Y precisamente una tímida asistencia de estudiantes se observó en diversos centros educativos, entre estos María Teresa de Calcuta, Liceo Jardines del Norte y en el Liceo Aníbal Ponce. Esto tras el anuncio del Ministerio de Educación del reinicio de la docencia tras 3 días de suspensión por el paso del huracán Matthew. Se recuerda que Educación llamó a reiniciar las clases tras la Oficina Nacional de Meteorología anunciar en su último informe haber dicho que ya el huracán Matthew no representaba peligro para el país. En los centros educativos sí fue notoria una alta asistencia de profesores. Bueno, como corresponde, tú sabes que aquí siempre se aprovechan los puentes. Sí, tú sabes que en la mayoría de los centros educativos privados sí hicieron el puente y parece que también en los centros educativos públicos pues tomaron la decisión ellos de hacerlo. Bueno, y siguiendo con el tema, los residentes en la frontera norte y también en la línea noroeste
acogieron el llamado que hicieron las autoridades de socorro de aquellos que viven en lugares vulnerables salir voluntariamente y ser llevados hacia refugios habilitados para tales fines. Desde la frontera, en Dajabón específicamente, Ricardo Robles nos amplía los detalles de esa zona. El poderoso huracán Matthews, el huracán impredecible, algunos también le han llamado el huracán asesino, con sus fuertes lluvias y algunos vientos, azotó la costa suroeste de la República Dominicana, así como también una parte de la zona fronteriza, lo que puso a prueba la capacidad de los organismos de socorro incorporados al COE en la República Dominicana. A pesar de que los organismos de socorro hicieron su trabajo de prevención, evacuaron con tiempo a las personas que residen en los lugares más vulnerables de aquí de Dajabón, como son el barrio de La Mara, el barrio Los Cartones, el Abanico, una parte del barrio norte y otros sectores de la ciudad. Las personas asimilaron el llamado también y permitieron ser evacuadas y llevadas a refugios que habían sido preparados de antemano para una gran cantidad de personas que serían desplazadas hasta allí. Algunas familias voluntariamente han decidido irse al albergue, otras se están resistiendo, pero nosotros con las órdenes que tenemos de nuestros superiores la vamos a cumplir, esa familia la vamos a llevar sin violentarle sus derechos humanos. Le anunciamos a todos los moradores de La Mara que en breve el camión estará pasando por este lugar para recogerlo. Que antes que vaya a inundarse esto en agua, que lo que puedan que salgan a tiempo. En medio de las labores de prevención, un obrero del ayuntamiento tratando de limpiar un canal de desagüe para que el agua drenara bien, quedó atrapado en el medio de una alcantarilla, lo que provocó un gran temor porque no había forma de sacar a este hombre, de rescatarlo. Fue necesaria la intervención de los bomberos, de una unidad élite de rescate que había aquí en Dajabón del ejército y las personas que colaboraron hasta que finalmente el hombre pudo ser sacado y milagrosamente salvó su vida. El huracán Matthews, sin embargo, al otro lado de la frontera en territorio haitiano sí causó grandes daños. Hay poblados enteros que fueron prácticamente arrasados, pero las personas habían sido evacuadas con tiempo. Todavía los organismos de socorro en Haití no han cuantificado todos los daños, ni han especificado exactamente cuál es el número, la cantidad de víctimas que haya dejado este terrible huracán que ahora pues se desplaza hacia el estado de la Florida en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Es toda la información desde Dajabón. Para Infórmate, Ricardo Robles. Gracias a Robles, que estuvo ahí pegadito de Haití, Danilza, llevando todas las incidencias que ocurrieron en el hermano país de Haití, que sí llegó Matthews, visitó Matthews. Sí, y que sí. Lamentable, siempre yo digo, ¿por qué Haití? Uno cuestiona esto, porque un país tan pobre, con tantos problemas, y que precisamente le lleguen tantas desgracias. Así es el fenómeno más devastador desde el terremoto, aquella vez que destruyó por completo Haití. Es decir, ya se han contabilizado más de 200 los muertos causados por este terremoto. Imagínate las enfermedades que llegarán a Haití, que los organismos internacionales de salud tienen el temor de que ahora el cólera arrecie todavía mucho más porque no hay condiciones ahora mismo en Haití. O sea que imagínate, eso ha sido devastador y sobre todo los comentarios. Tú sabes que en esta semana ha tocado mucho las redes sociales una imagen del huracán Matthews a su paso por Haití, que supuestamente la imaginación vuela en muchas personas y han dicho que la imagen simula la cara de una carabela, una carabela riéndose, y la verdad que son cosas puramente de la imaginación, porque
eso es subjetivo, eso es como cuando tú ves un cuadro abstracto, tú puedes imaginarte lo que tú quieras ahí. Eso es parte del folclore de nuestro país. Además, tú sabes que como República Dominicana es un país sumamente cristiano, un país donde se ora mucho, y tú sabes cuál es la situación de nuestro país vecino, cuál es su cultura y todas estas cosas, todas estas prácticas que ellos tienen. Entonces, de ahí el que la persona, como tú acabas de decir, usa su imaginación para inventar este tipo de cosas. Bueno, pero lejos de eso, creo que eso no es más que la ignorancia de mucha gente. Definitivamente. Vamos a hacer una primera pausa, pero al regreso hay más en Infórmate. Los 60 días hábiles son para el Pleno del Senado tomar una decisión. El gobierno ignora las necesidades de mejora salarial. El Ayuntamiento Santo Domingo Este implementa el presupuesto participativo y pronto celebraremos las 1000 obras entregadas, con una inversión que asciende a los 2.000 millones de pesos, gracias a la voluntad política de nuestra alcaldía. Cada año, los propios comunitarios deciden cuáles obras se construirán, en un verdadero homenaje a la democracia, con el objetivo de llevar bienestar y desarrollo a las comunidades. Intégrate. Busca información en nuestra página web y redes sociales. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Al desplazarte por nuestras carreteras, hazlo con confianza y seguridad, porque de un extremo a otro, donde quiera que vayas, te acompañamos. Quedar varados es cuestión del pasado. Contigo recorremos una extensión de 2.459 kilómetros en doble vía para cuando nos necesites. En las carreteras, ante cualquier eventualidad, el programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas está contigo. Más que construcciones, somos servicios. Gracias por continuar con Infórmate. Ana, la semana pasada presentamos la primera entrega de una serie de trabajos que ha hecho nuestra compañera Graciela Acevedo sobre el trabajo que hacen menores que no corresponde a ellos. Entonces, en esta semana tocaremos otro ámbito de lo que es la explotación de niños, niñas y adolescentes, pero en este caso lo que es la explotación sexual, que es todavía peor. Vamos a ver cómo ella nos amplía en el siguiente reportaje. Saludos, muy buenas noches. Gracias, Danilza. Ana, es un gusto compartir con ustedes. Así es, una de las peores formas de trabajo infantil es la explotación sexual. En Asia, por ejemplo, unos 400.000 niños han sido abusados sexualmente. Veamos. No es un secreto para nadie que la República Dominicana es pródiga en playas y turismo, principal fuente de nuestra economía. Paradójicamente, muchos de sus habitantes están sumergidos en la pobreza extrema, falta de educación, predominan familias disfuncionales donde converge el abuso físico, psicológico y sexual, factores que inciden a que la explotación sexual siga sofocando la inocencia de menores de edad. Yo creo que es un tema que desafía al Estado dominicano, que desafía a la sociedad en sentido general. Adolescentes sumidas en la extrema pobreza cuentan su historia y lo traumático que fue la primera vez que se dedicaron a este tipo de trabajo. Con los hombres, como turistas, tengo una niña de 8 meses y mantengo a mi mamá. La mete presa y quiere obligar a la mujer a veces que tengan sexo con él y cuando no quieran, la deja 2 días y 3. Algunos obligados por personas inescrupulosas, quienes se convierten en sus proxenetas, otros por cuenta propia. Empiezan vendiendo huevos, limpiando zapatos, recogiendo botellas en la playa.
el 96% de los menores y jóvenes de la región este de la República Dominicana están en riesgo de sufrir explotación sexual comercial, una alarmante estadística basada en 3 estudios realizados en 10 comunidades del país. Muy dramático y muy fuerte. Las consecuencias son depresión, a veces hasta suicidio. Durante estos últimos días fue notoria la campaña No hay excusas, impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Procuraduría General de la República, con la que se busca visibilizar el fenómeno de la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, aunque hasta ahora este flagelo sigue dejando secuelas. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, cuenta con el programa Hogares de Paso, en el que se les brinda albergue temporal a menores rescatados de las calles, en algunos casos fruto de abuso sexual. Estos son mecanismos comunitarios donde una persona puede, bajo un entrenamiento y un empoderamiento que CONANI ha hecho, puede, y la ley le da esa facultad, tomar una medida de protección. Daniel Sahana, vale decir que no pasa un segundo sin que un niño o niña sea abusado, maltratado o violado sexualmente. De esta manera nosotros concluimos por esta semana los trabajos especiales que hemos estado trabajando sobre este tema del trabajo infantil. Eso es todo lo que tengo hasta este instante. Retorno con ustedes. Gracias, Graciela. Interesante este reportaje, Danilza. Esos son casos que ocurren en nuestro país y que lamentablemente la mayoría de las veces pasa por los ojos de nuestras autoridades. Así es. Y una noticia que causó espanto en la población esta semana fue la de una pareja de esposos que fue apresada por supuestamente haber abusado sexualmente de sus 3 hijas de 12, 14 y 16 años, en un hecho ocurrido en el ensanche Capotillo del Distrito Nacional. Según el informe preliminar de la policía, el padre de las menores de 40 años la amenazaba para que las niñas no dieran la voz de alerta sobre la violación, mientras que la madre de 32 años dijo que no podían decir nada porque el apresado era quien mantenía la casa. Los detenidos se encuentran bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Bueno. Precisamente hablando de explotación sexual de menores, miren lo que ha pasado. Esto ha conmovido, incluso la familia de la madre decía que no tenía conocimiento. ¿Cómo puede ser que ella sabía lo que estaba pasando y que por el contrario le dijera a sus hijas que no dijera nada porque era el padre quien mantenía el hogar? Eso no tiene, de verdad que no sé ni cómo calificar cosas de esta forma, que quienes están llamados a proteger, a llevar hacia una mejor vida, de donde lo que ellos mismos procrearon, sean quienes le estén destruyendo precisamente la vida. Y pasando a otro tema, la Comisión Evaluadora de los aspirantes a integrar la Junta Central Electoral entrevistó esta semana en el Congreso Nacional al presidente del organismo, Roberto Rosario Márquez, quien aspira a ser reelecto en el cargo. También dentro de esos aspirantes nuevamente se encuentra también la doctora Graciano de los Santos, miembro de la Junta Central Electoral y quien aspira también a formar parte nuevamente del organismo. Mientras el presidente de la Comisión Especial a cargo de elegir a estos miembros, el senador Dionis Sánchez, informó que han entrevistado a 196 aspirantes y tienen previsto terminar las evaluaciones en 2 semanas. Vamos a ver. Porque a pesar de los pesares, nosotros tenemos que terminar, según establece nuestro reglamento, antes de los 60 días hábiles, porque los 60 días hábiles no son para la comisión, como muchos han creído. Los 60 días hábiles son para el Pleno del Senado tomar una decisión. Ha concitado el respaldo de la población el proceso de escogencia que realizará el Senado de la República en las últimas semanas del presidente y los 4 miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Muy buen trabajo que se está haciendo. Vimos cómo recorrió precisamente en esta semana las redes sociales, sobre todo una foto
Una muy buena foto, porque hay que reconocerle a ese fotógrafo de un diario de circulación nacional la foto que le hizo al presidente de la Junta Central Electoral, porque en momentos como estos es que la imaginación sale y a la gente, y eso es lo que busca y lo que llama y lo que vende. Al presidente de la Junta Central Electoral en momentos en que esperaba para ser entrevistado por esta comisión sentado en una silla y no tenía nadie, solito a su alrededor. Son cosas que pasan. Bueno, en otra información, en medio de fuertes debates en el Senado, conformó una comisión bicameral para el estudio del proyecto de ley de presupuesto del Estado del próximo año. Este es ascendente a 711.399 millones de pesos. El vocero del bloque del Partido Revolucionario Moderno, Santiago Zorrilla, y el senador José Ignacio Paliza calificaron de inaceptable el proyecto por tener un alto nivel de inequidad. Mientras los oficialistas Rafael Calderón y Sonia Mateo defendieron el proyecto señalando que el gobierno ha reducido el déficit fiscal y lo mantiene en 2.3% del PIB. Veamos. El gobierno ignora las necesidades de mejora salarial al sector salud, guardia, policía, maestros y agrónomos, entre otros. Estamos tomando dinero prestado para cubrir el día a día del gobierno dominicano. Es inaceptable porque aun cuando el Estado es el mismo, el país no crece ni puede crecer. No hemos ocupado territorios extranjeros, sin embargo, la nómina va creciendo de forma significativa. Esto no porque se aumente el salario de los servidores públicos. De su lado, el presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, anunció que esta comisión especial será presidida por el vicepresidente del Senado, Dionis Alfonso Sánchez, e integrada por los miembros de la Comisión Permanente de Presupuesto del Senado: Rafael Calderón, José Rafael Vargas, Amílcar Romero, Julio César Valentín, Charlis Mariotti, Félix Nova, Euclides Sánchez y Pedro Alegría. Bueno, ya para terminar de conformar esa comisión bicameral, en esta semana que entra se espera que la Cámara de Diputados pues también designe la comisión de ese lado, que de rigor se sabe que es la comisión de presupuesto, también de la Cámara de Diputados. Entonces ya se sabrá el cronograma de trabajo que seguirá esta comisión, que por demás, como todos los años, hará un calendario para recibir, lógicamente, a todos aquellos que piden más recursos del presupuesto del próximo año, pero que al final sabemos la realidad que cambia muy poquito. Bueno, por ahí veremos, como siempre, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Poder Judicial, ya se ha adelantado, el sector salud, etcétera, etcétera. Bueno, y a propósito del presupuesto, la Asociación de Industriales del país y más de 20 organizaciones del área manifestaron su rechazo a la medida planteada en el artículo 16 del proyecto de presupuesto del 2017, que se propone establecer el cobro de un 50% del ITEVIS en aduanas a las materias primas, maquinarias y bienes de capital utilizados por el sector industrial. El presidente de la IRD, Campos de Moya, manifestó que esta propuesta pondría en riesgo la seguridad jurídica, el clima de inversión, así como la generación de empleos en el país, por lo que espera que la misma sea eliminada del proyecto de presupuesto y mantenga los compromisos. Vamos a ver. Medida como la planteada colocaría en mayor desventaja a los industriales dominicanos frente a sus competidores internacionales y profundizará la desigualdad en términos de la competencia nacional. Los industriales dijeron que esto eliminaría una facilidad racional que permite a las industrias pagar el impuesto al valor agregado del final del proceso productivo. Ya comenzaron a gritar los sectores empresariales, sobre todo el industrial. La verdad es que hay que decir que los recursos, o hay que reconocer que los recursos del gobierno para plantear un presupuesto son muy limitados. Por eso es que muchas veces no se puede complacer a algunos sectores otorgándoles más recursos. Ahora, ¿a quién es que hay que sacrificar para conseguir los recursos que el gobierno necesita para financiar el presupuesto del próximo año? ¿A los pobres? Claro que no. Se supone y lógicamente que es a los sectores productivos del país. Claro que esto no lo va a llevar nunca, eso no es verdad, que lo va a llevar a ellos a la bancarrota. Puede, bueno, la competencia en principio sí afecta, porque cuando usted a un sector le agrava
con un porcentaje, claro, pero todo comienza a arrancar y no es verdad que el sector industrial de este país se va a caer porque aquí se le sumen impuestos. Total, esos impuestos se traducen inmediatamente al consumidor final. Definitivamente, vienen los aumentos. Señores, y a propósito, durante la presentación del Barómetro de Comercio Internacional, la Asociación Dominicana de Exportadores reveló que en el primer trimestre de este año las exportaciones disminuyeron en un 1.6%. El presidente de Adoexpo, Álvaro Sousa, precisó que este ligero descenso no afecta las proyecciones del gobierno de cerrar el año fiscal con un crecimiento económico por encima del 7%, mientras que el experto Fernando Ferrán especificó los factores que incidieron negativamente. Vamos a ver. En esos primeros 3 meses pues hay un ligero decrecimiento de lo que son las exportaciones dominicanas. Realmente esa información lo que nos hace a nosotros es motivarnos más de salir a seguir buscando nuevos mercados, nuevos destinos para las exportaciones dominicanas. Recientemente el Banco Central sacó información más actualizada y la realidad es que hemos ligeramente mejorado un poco en lo que es el tema de las exportaciones. O sea, puede haber influido, por ejemplo, que las exportaciones terrestres de 23 productos dominicanos a la República de Haití estaba vedada. Eso evidentemente impactó negativamente las exportaciones dominicanas. El estudio Barómetro de Comercio Internacional también refleja que el déficit tradicional que presenta la balanza comercial en el país se incrementó en $134 millones en el primer trimestre de este año, lo que obliga a analizar y tomar medidas sobre las variables que inciden negativamente. Bueno, y pasando ya al plano político, en esta semana el Partido Revolucionario Social Demócrata anunció que se integra al bloque de partidos de la oposición, esto conformado, ¿verdad?, para hacer, como dice la palabra, oposición a todo lo que se dictamine, sobre todo del gobierno, con lo que forman ya 12 las organizaciones políticas que lo conforman. El secretario general del PRSD, Luis Miguel de Camps, afirmó que esa organización hace suyo el reclamo del bloque opositor para que la Junta y el Tribunal Superior Electoral sean conformados por personas con compromisos solo con el país. Vamos a ver. El sistema democrático de la República Dominicana debe reposar sobre bases sólidas, pero esa solidez solo se puede lograr con la credibilidad de los actores y de los árbitros en los procesos políticos y democráticos. También hicieron un llamado sensato al gobierno para que impongan la racionalidad, la transparencia y la apertura en lugar de reparto de esas instituciones. Vamos a ver ahora el desenfoque de esta semana, Ana. ¿Y quién fue el más desenfocado o la más desenfocada de esta semana? Vamos a ver. Bueno, y precisamente el desenfocado en esta ocasión es nada más y nada menos que el general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna, quien esta semana encabezó un acto de entrega de una funda de 3 libras de arroz a militares como parte del programa de combate a la pobreza del país. Esto, por demás, la gente lo ha visto como una burla, porque sobre todo por el problema inmenso que rodea la vida tanto de los militares como de los policías, que se ha cuestionado desde hace muchísimos años. Imagínate tú, una fundita de 3 libras de arroz, ¿cómo puede ayudar a combatir la pobreza en la casa de un agente? ¿Cómo? ¿Y cuál sería el mensaje ahí? Debió como que de prepararle y por lo menos echarle una de aceite, una pica pica y esas cosas. O sea, que los policías comen arroz vacío y los militares comen arroz vacío. Señores, no vamos a una pausa. Al regreso, nuestra entrevista central. Vamos a hablar de presupuesto. La deuda pública ya proyectada no representa el 50%, sino el 54%.
Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en carreteras como la circunvalación de Santo Domingo, mejora la vida de mucha gente, como Aristides Valdés, que consiguió trabajo en la construcción. O como César Arias, que ahora va desde Jaina a la autopista Duarte con sus productos en solo 12 minutos. O la de Kenia Roque, que ahora lleva a sus hijos por una vía segura. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en obras públicas. En los próximos meses estarán listos casi 500 kilómetros de carreteras nuevas en el norte, 30 kilómetros más en la región sur, 58 en el este y 27 kilómetros de vías en el Gran Santo Domingo, para seguir conectando el país. Porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Ya de regreso en Infórmate con nuestra entrevista central de esta semana y abordamos, por supuesto, nada más y nada menos que el tema de presupuesto con nuestro profesor, querido profesor, economista, Antonio Siriaco. Bienvenido. Bueno, para mí es un placer estar aquí en este importantísimo programa con dos grandes amigas, Ana Jiménez y Danilza Vargas. Yo creo que estoy en familia. Así es. Así es, profesor. Definitivamente tenemos que hablar, como acaba de decir Danilza, de presupuesto. Ya vimos que llegó al Congreso Nacional vía el Senado de la República y que fue ya enviado en la sesión de este pasado miércoles a una comisión bicameral el presupuesto nacional del 2017. ¿Qué le parece a usted el monto designado por el Ejecutivo esta vez para el presupuesto de la Nación? Mira, yo pienso que el presupuesto, el monto, 711.000 millones de pesos, 47.000 millones adicionales al presupuesto que posiblemente se ejecute este año 2016 de 663.000 millones. Yo creo que el gobierno en ese sentido ha sido un tanto hábil, porque detrás del presupuesto hay una especie de una reforma tributaria pasiva. Hay una serie de consideraciones impositivas que en la medida en que uno va leyendo el documento, que es un documento bastante grueso, se da cuenta de figuras impositivas que van a aumentar las recaudaciones del gobierno. Hay que tomar en consideración que el gobierno parece que tiene muchas limitaciones financieras. Las finanzas públicas este año pueden terminar con un déficit por encima de los 100.000 millones y el proyectado para el próximo año son alrededor de 84.000 millones de pesos, es decir, el 2.3% del Producto Interno Bruto. Entonces el gobierno, en vez de hacer un pacto fiscal que obviamente se lleva tiempo y es dificultoso, tortuoso, porque si tomamos en consideración el pacto eléctrico, que ya prácticamente tiene más de un año de retraso, vamos a decir, en su culminación, el pacto fiscal pudiera ser mucho más difícil. Entonces quizás el gobierno, viendo esa situación, se fue por la vía un tanto menos traumática para el gobierno y además por la vía donde puede conseguir o agenciarse una cantidad más rápida de recursos. Yo creo que en ese sentido el presupuesto encubre esa situación. Obviamente que hay cosas también que son positivas, no se puede decir que todo es negativo. Hay recursos que lo van a dedicar para la presa de Monte Grande, que es una especie de anhelo para toda la región sur. Y más ahora que uno ha visto esta situación que ocurrió, este fenómeno que afectó a la República Dominicana y que en cierta manera la parte sur, en el caso de Barahona, en el caso de Pedernales, fue altamente afectada y que en cierta manera todos esos desbordes de ríos y arroyos en el futuro se pueden minimizar, mitigar con el embalse de una gran presa y que toda esa agua vaya. Entonces yo creo que eso es un proyecto
de alta prioridad. Hay otro elemento también que yo creo que podría ser preocupante y que sigue la tendencia de los presupuestos anteriores, es el endeudamiento público. Y a eso precisamente iba, profesor, porque cuando se le habla en términos de lo que es la conformación del presupuesto, la gente llana no lo entiende, claro, porque siempre el gobierno establece que mantiene un déficit de un 2.3%, claro, eso se oye muy bonito, claro. Sin embargo, cuando usted busca en el presupuesto, vemos que el gobierno tiene menos ingresos y está buscando más prestado, claro, aunque el déficit se mantiene precisamente igual. Claro. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno mal? Porque cuando oímos siempre, bueno, el impuesto interno recaudó, aumentó sus recaudaciones. Aduana siempre dice que ha aumentado sus recaudaciones. Entonces, ¿qué está pasando en el país? No, yo creo que el déficit se viene arrastrando desde hace varios años, desde el año incluso 2012, donde ustedes saben que hubo un proceso eleccionario. Entonces, casi siempre cuando hay elecciones, hay un proceso de un crecimiento del gasto público por encima del crecimiento de los ingresos. Y yo creo que también esta situación se vio quizás agravado por las elecciones que se celebraron recientemente, ¿no? Y eso es un ciclo político electoral que no solamente se ha dado en este gobierno, sino en todos los gobiernos anteriores. Eso es un elemento estructural que yo entiendo que la economía dominicana y que la sociedad dominicana en algún momento tendrá que ponerle coto a esa situación. Por eso es la importancia del pacto fiscal. O sea, porque el pacto fiscal no es sencillamente buscar más recursos por buscar más recursos. Es llegar a una concertación entre las fuerzas sociales, entre los trabajadores, entre los empresarios, entre el gobierno, de aumentar impuestos, mejorar la estructura tributaria en la República Dominicana, quitarle peso a la gente que más paga, que son los más pobres, que pagan impuestos indirectos, porque hay que tomar en consideración que la estructura tributaria en la República Dominicana, el 70% de los impuestos son indirectos. Un impuesto indirecto es aquel impuesto donde precisamente todo el mundo lo paga. Tú vas a un colmado, tú vas a una tienda, tú vas a un supermercado y te preguntan, cuando tú observas el voucher, en la factura, siempre el 10%, 18% del ITEVIS. Así es. Entonces, todos pagamos eso, pero los niveles de ingresos de cada uno de nosotros es diferente. Por lo tanto, aquel que menos tiene, proporcionalmente va más forzado. Va más forzado. Claro. Entonces, eso es un elemento que hay que tomarlo en consideración, porque tiene que ver mucho con la justicia redistributiva. Si queremos una sociedad, como dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, mucho más equitativa, entonces un elemento que tiene que ver con el mejoramiento de la equidad en la República Dominicana son los impuestos. Mira, hay un elemento importante que hay que tomar en consideración. O sea, obviamente que el gobierno ha hecho esfuerzos con respecto a los programas sociales, incluso en el presupuesto del 2016 hay un monto que va específicamente para la pobreza extrema, 200 millones para la pobreza extrema. También hay que tomar en consideración y aplaudir que se cumple una vez más el 4% de la educación, es decir, hay un incremento adicional de alrededor de 13.000 millones para la educación, pero también hay un crecimiento adicional de 15.000 millones para la salud. Hay que tomar en consideración que hay más de 50 hospitales que están intervenidos, que se requiere que esos hospitales una vez y por todas ya estén listos, lo cual eso es parte, vamos a decir, de toda esa política redistributiva. ¿Podría decirse, profesor, que si en un tiempo prudente el gobierno de turno, cual sea, no se aboca en el país a convocar un pacto fiscal, llegaría el momento que sería insostenible formular un presupuesto nacional? Claro que sí, porque, por ejemplo, el presupuesto del 2017 estipula 2.700 millones de endeudamiento. Es decir, solo de bonos soberanos, bonos tanto internos como externos, es decir, creo que son 1.500 millones, 1.200 millones de bonos externos, bonos globales que se venden en el exterior y 1.500 millones en bonos internos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú sumas el déficit, que es lo que se añade
como endeudamiento y tú lo llevas en dólares, la deuda pública ya proyectada no representa el 50%, sino el 54% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la amenaza que tiene el país? Eso se paga en dólares. Así es. Y posiblemente la Reserva Federal de Estados Unidos está anunciando un incremento en las tasas de interés. Si a final de año se incrementan las tasas de interés o a principio del próximo año se incrementan las tasas de interés, ¿qué significa eso? Que el coste de emisión de esa deuda se incrementa. Por lo tanto, el gobierno tendrá que pagar más recursos del presupuesto en términos de intereses a la deuda pública. Por lo tanto, eso es un coste muy grande para la sociedad. ¿Por qué? Porque una parte de esos recursos, en vez de dedicárselo a aumentar, a hacer escuelas, a hacer carreteras, lo va a dedicar al pago de la deuda pública. Entonces, eso es un riesgo que tiene la economía dominicana y que tiene el gobierno. Por lo tanto, un incremento en la tasa de interés, eso trae como consecuencia que aumente el costo de la deuda y recursos en el presupuesto que estarían consignados para hacer obras importantes se van a dedicar al pago de intereses. Y eso es un problema, porque eso en términos sociales, recuerda que cuando tú no le haces una obra a una población o a una comunidad, ¿qué van a hacer ellos? Que van a protestar. Y se revierte. Y se revierte contra el gobierno. Entonces, y si tú incorporas eso, protestas que han venido acumulándose por diferentes sectores de la sociedad dominicana, el caso de los médicos, el caso de los profesores, el caso y otra serie de los policías. Entonces, mira, en el caso de la policía, la situación es más grave de lo que la gente se puede imaginar. Aquí puede pasar algo muy parecido como lo que ocurrió en Ecuador. En Ecuador, Correa. Y ya hay una asociación de ex policías que llamaron a una manifestación y a una marcha que iba a partir o que va a partir al frente del Palacio de la Policía. Entonces, ustedes están viendo eso. ¿Cómo eso comenzó con un simple anuncio de un ex policía hoy, ex sargento, hablando de los sueldos cebolla, y ya eso se está extendiendo y eso puede generar dentro de la Policía Nacional una rebelión? Por lo tanto, eso es un sector que hay que comenzar a mejorar los salarios de forma importante y sustancial. Eminente, profesor, como usted acaba de decir, de que se va a aplicar esa reforma fiscal, pero al igual que a mí me imagino que los amigos televidentes, me gustaría que usted le explicara qué conlleva esa reforma fiscal y sobre todo si lo más pobre o la clase media será afectada con esa reforma fiscal, porque creo como que usted estaba diciendo que esto era solamente para lo más rico. Mira, hasta ahora una reforma camuflajeada. Sí, exactamente, camuflada, ¿verdad? Como camuflajeada, como decimos nosotros. Siempre ¿verdad? es bueno decirle la cosa a los amigos televidentes o a la población, a la sociedad que nos está viendo como es. Así es. Entonces, mira una cosa, Ana y Danilza. En el 2012 se hizo una reforma, se convocó a un pacto fiscal y se abortó. Porque no es fácil. Una demanda de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. Entonces luego lo que hizo el gobierno fue que hizo una reforma tributaria y hubo algunos impuestos que se aprobaron en ese momento pero se pospusieron y se han venido aplicando. Por ejemplo, la extensión del ITEVIS a una cantidad de productos de la canasta básica, el caso del chocolate, el caso del café, el caso de los yogur. Creo que en 2017 hay una parte que todavía y se van aplicando, como dicen, de forma paulatina. Se está hablando ahora de aplicar, que se aprobó, el 1% a las placas sobre la base del valor del vehículo. Es decir, que se ha prorrogado. O sea, un vehículo que cuesta o que te cuesta a ti 2 millones de pesos, el 1% estamos hablando de 20,000 pesos que tú vas a pagar. Entonces, se supone que esos son, en ese caso, es un impuesto progresivo. Es decir, el que más tiene, que tiene un vehículo caro, más va a pagar. Eso es justo. Que yo lo veo bien. Claro, eso es justo. Eso es justo porque tú estás haciendo una reforma sobre la base de la capacidad contributiva. Que más
tiene, más contribuye, como debe ser, en cierta manera. Entonces, ahora, ya el próximo lunes, el director de Impuestos Internos dijo, todos aquellos que sean dueños o beneficiarios de la zona franca van a pagar un 10% de sus dividendos. Eso es progresivo y eso es importante, que las reformas y los pactos fiscales sean así, sobre la base del que más tiene, el que más pague. Yo estoy de acuerdo con ese tipo de transformaciones que se hacen en la estructura tributaria, porque hacen que el sistema sea mucho más justo y no como el que prevalece en estos momentos o el que prevalecía, donde, como he dicho, está la figura de los impuestos indirectos, que son los que más tributan, los que más, donde el gobierno más recauda, y sin embargo eso pesa mucho sobre los más pobres. Sobre todo, algo ya breve para terminar, los industriales también han reclamado, porque a ellos también en el presupuesto contempla un pago de impuestos sobre todo a las materias primas. Un 9%. Exactamente. Ellos dicen que eso afectaría el clima de inversión, la seguridad jurídica del país y que podría incluso hacer colapsar al sector. ¿Es tan drástico esto que se vaya a forzar sobre todo el sector industrial, que no es un secreto para nadie, que realmente ha tenido muchos avances en el país? Sí, pero mira, en el caso del sector industrial, yo creo que hay que tener mucho cuidado. El sector industrial es un sector que ha perdido participación en la economía dominicana, en el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en los años 90 y parte del 2000, principio del 2000, llegó a representar incluso hasta el 30% del PIB. Hoy ya representa el 20, el 21%, y en muchos casos ha bajado al 19%. Entonces, el hecho de que tú le apliques un 9% a las materias primas, eso evidentemente que le quita competitividad porque encarece el costo de producción o el costo de las importaciones, y entonces la única manera que tienen ellos de compensar es trasladárselo al consumidor final. El consumidor final se podría ver al fin y al cabo afectado por esa medida. También hay otra medida que el gobierno posiblemente tome, es el cobro del ITEVIS en frontera, en aduana. Y entonces, eso se discutió incluso en el gobierno anterior cuando se aplicó la ley de competitividad, porque viola en cierta manera. La ley dice, no recuerdo la cápita, pero la ley dice que los impuestos para ese tipo de empresas que se acojan a la ley de competitividad tienen que ser aplicados no en frontera o en aduana, sino ya una vez internalizado, es decir, como impuestos internos. ¿Por qué? Porque tú lo que le está cobrando es un impuesto adelantado. Ellos todavía no han vendido el producto que han traído. Y tú es como si fuese un anticipo. Y eso, en cierta manera, afecta la estructura y el flujo de caja de las empresas. Y la competitividad. Entonces yo creo que eso hay que estudiarlo con mucho cuidado. En el caso de lo de zona franca, sí, porque las zonas francas tradicionalmente están muy exentas de impuestos. Vienen de otro país a establecerse aquí porque lógicamente salen mucho más barato. Pero yo pienso que esa parte de los industriales habría que incluso ver que no choque también con la ley 2801, que favorece el establecimiento de empresas en la frontera. Así mismo es. Bueno, profesor, muchísimas gracias de el que hayas venido a acompañarnos. No, para mí es un placer estar con dos bellas damas. La invitación queda abierta, este programa es suyo. No, eso es recíproco. Siempre cuenten con mi participación cuando ustedes lo deseen en este programa. Bueno, apenas se abre el debate sobre el presupuesto del 2017. O sea que lo vamos a tener en otras ocasiones. Cuando ustedes gusten. Así es. Bueno, señores, así concluimos por esta semana. Infórmate, la invitación para que nos sintonicen la próxima semana. Bye, bye.